El tema correspondiente a la exposición es la dermatitis atópica. Vamos a comenzar por su definición. Esta es una enfermedad crónica y recurrente, inflamatoria, que se caracteriza principalmente en niños con antecedentes de atopía. ¿A qué hace referencia este término de atopía? Hace referencia, digamos, a esa manera exagerada de reaccionar ante diferentes sustancias. En cuanto a las características que vamos a encontrar en la piel, es decir, haciendo referencia a las lesiones, serán el prurito, eritema, vesículas, papulación, el sudado, escoriazón, costras, escamas, liquenificación, y esta al momento de la consulta o a la hora de hacer el examen físico al paciente van a estar presentes o van a ser las más características como les había mencionado. Es una enfermedad de origen multifactorial, es decir, que tiene un componente inmunológico, un componente genético y un componente ambiental. En la imagen vemos como el ciclo vital de la enfermedad, donde comienza con un rascado. Ese rascado altera la barrera cutánea y de cierto modo eso predispone a que invadan microbios y también invadan alergenos. Entonces se alterará el sistema inmunológico y eso presentará todos los signos y síntomas que les había mencionado. Esta enfermedad proviene de dos términos: atopos, que significa atípico, extraño, y eczema, que significa erupción o hervir. Continuando con la etiopatogenia, vamos a tener factores que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. Tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos. Comenzando por los factores intrínsecos, tenemos la genética, es decir, que pueden haber genes mutados que van a alterar esa barrera cutánea, el tipo de piel y función de la barrera. Vamos a tener una piel caracterizada por aspereza, donde va a haber una sensibilidad de reacción ante diferentes sustancias también. Vamos a tener alteraciones inmunológicas, va a haber deficiencia de linfocitos y va a haber un aumento de la IgE. Tenemos factores extrínsecos como los microorganismos, alérgenos ambientales o también algunos alimentos. Continuando con la epidemiología, vamos a tener que la OMS estima que 230 millones de personas están afectadas por esta enfermedad. Esta enfermedad corresponde a la mayor carga de enfermedad de piel no fatal. Tiene una prevalencia en niños del 15 al 20% y una en adultos del 1 al 10%. Se cree que es menor en adultos porque esta enfermedad, digamos, que cede en etapas tardías de la adolescencia. Hay una hipótesis de la higiene y es que actualmente se ha evidenciado que un incremento de 2 a 3 veces en esta patología en los niños. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que se cree que actualmente están expuestos a menos antígenos como lo estaban hace décadas. Entonces eso de cierta manera repercute en la respuesta inmunológica de los niños o de estos pacientes. Cabe aclarar también que se encuentra en una de las 10 primeras consultas de dermatología, es decir, que es una enfermedad que hay que tener bastante presente. Continuando con el diagnóstico, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, que es clínico y que vamos a tener herramientas diagnósticas que nos van a facilitar el diagnóstico de esta, ya que también existen criterios estandarizados que nos van a determinar si existe o no la enfermedad. En cuanto al fenotipo de la enfermedad variable, vamos a tener la edad, obviamente no se va a presentar igual que en niños, en adultos, la raza, y también tenemos el componente de la severidad. No se va a manifestar de forma igual, digamos, que en una aguda a una crónica. Tenemos diferentes criterios diagnósticos que se utilizan, pero entre los más utilizados son los criterios de Hanifin y RAC. Entonces, tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Entre los criterios mayores vamos a encontrar el prurito, vamos a encontrar liquenificación en áreas flexurales, dermatitis en la cara de superficies extensoras. La historia familiar es muy importante en estos pacientes, ya que hay que tener en cuenta si el papá, el tío ha presentado esa enfermedad. Vamos a tener una dermatitis recurrente, es decir, que va a estar persistente en esos pacientes. Y cabe aclarar que para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica hay que tener tres criterios mayores y tres criterios menores. En cuanto a la clínica, vemos en la imagen las diferentes manifestaciones de acuerdo a la edad. Obviamente en los bebés no se va a presentar igual que en adultos. Miramos que las lesiones en los bebés son un poco más generalizadas, ya en niños o en adultos ya un poco más localizadas. Entonces, comenzando por los bebés, esta se va a caracterizar en la cara, superficies extensoras. El área del pañal es respetada, es decir, que no se va a presentar usualmente en esa región. Vemos lesiones agudas exudativas, es decir, que las lesiones van a estar húmedas. En los niños menores de 2 años ya se van a encontrar lesiones en los pliegues flexores y cuello, van a haber lesiones agudas, pero no tanto como en los bebés. Y en los adultos ya encontramos
pues digamos que una manifestación más crónica, lichenificación, placas, escoriaciones, y ya encontramos diferentes pliegues, como en los tobillos, o como hace referencia en la imagen, en manos o en zonas distales. Esta es la clínica como para tener en cuenta o diferenciar las lesiones agudas de las crónicas. Entonces tenemos la piel sana como se ve en la imagen, tenemos la piel aguda, tenemos la piel subaguda y tenemos la piel crónica. La piel aguda van a estar las lesiones más localizadas, van a encontrarse eritema, edema, escoriaciones. El subagudo va a encontrarse lesiones de ambas, y tanto lesiones agudas como lesiones crónicas. Y miren cómo ya se va a ver en los pacientes las manifestaciones crónicas, ya van a estar más difusas, va a haber cerosis, lichenificación, escoriación, o también podemos encontrar descamaciones en estos pacientes. Aquí tenemos la dermatitis atópica en pacientes menores de 2 años. Vemos un compromiso en mejilla, ya más generalizado en cara. Vemos un compromiso de la mano. Entonces, también lo que les había mencionado, que las lesiones son mucho más húmedas. Acá hay una serie de diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, como se ven en la imagen. Los primeros cuatro son los más frecuentes, como lo son la dermatitis seborreica, la histitosis vulgaris, la escabiosis o también incluso la psoriasis. Tenemos la dermatitis atópica de 12 a 16 años, en pacientes menores de 12 a 16 años. Los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta aquí son una tinea manum y una tinea pedi, más que todo por digamos que la distribución de esta, porque clínicamente no son tan parecidas. También hay que tener en cuenta el impétigo, la psoriasis, también la pitiriasis rosada. En cuanto a la dermatitis atópica del adulto, ya se ven lesiones mucho más gruesas, con escoriaciones, ya vemos mucho más erosis en estos pacientes, distribuida en las superficies de las manos. Acá los diagnósticos diferenciales para tener en cuenta son el eczema alérgico de contacto, la psoriasis, también la pitiriasis rosada, o también incluso el linfoma de células T. En cuanto al tratamiento, nos vamos a enfocar en reducir todo ese tipo de síntomas como prurito o el eczema. Acá los dos pilares fundamentales son la hidratación adecuada de la piel y el uso de corticoides tópicos. Entonces vamos a tratar de prevenir todas esas exacerbaciones que se presenten a medida en estos pacientes. Entonces vamos a tener un tratamiento no farmacológico, donde consiste primeramente en la educación del paciente, es decir, explicarle al paciente todo ese proceso de esa enfermedad que tiene, identificar factores desencadenantes específicos, ya sean alergenos como el polvo, alimentos como les había mencionado anteriormente, cuidados de la piel, ya les mencioné que es muy importante la hidratación, y también el alivio del prurito, que es algo muy característico en las manifestaciones que se dan en estos pacientes con dermatitis atópica. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener que los corticoides tópicos corresponden a la terapia más efectiva en estos pacientes debido a que tienen una alta efectividad, ya sea por su efecto antiinflamatorio y también debido a su componente inmunosupresor. Vamos a tener que se utiliza la hidrocortisona en 1% de baja potencia y se indica en dermatitis atópica leve. En los corticoides de mediana potencia, es decir, en esos pacientes moderados, vamos a encontrar la triancinolona al 0,1% y como terapia, digamos que prevención, vamos a dar en estos pacientes la fluticasona. En cuanto a los inhibidores de la calcinuria, a diferencia de los corticoides tópicos, estos no van a producir atrofia cutánea. Vamos a encontrar el fármaco, el pimecrolimus, que está indicado en dermatitis atópica, pero leve a moderada, y se debe aplicar a partir de los 2 años. También tenemos el tacrolimus, pero esta diferencia se va a dar en una dermatitis moderada grave en mayores de 2 años. Y en cuanto a antibióticos tópicos, tenemos que esto se da en sospecha de, digamos que infecciones bacterianas. El más frecuente es el Staphylococcus aureus. Entonces vamos a dar al paciente ácido fusídico, la mupirocina, la retapamulina y la gentamicina. Digamos que su uso se ha prevenido un poco debido a la alta resistencia que genera en muy poco tiempo. Tenemos tratamientos sistémicos que ya se dan en pacientes mucho más graves. Tenemos los corticoides, tenemos los inmunomoduladores que tienen efectos, digamos que secundarios importantes y requieren controles hematológicos donde encontramos la ciclosporina, anciatoprina, mofetil, la fototerapia, que es un tratamiento, digamos, para esos niños de diagnósticos con dermatitis atópica grave, mayores a 7 años, y esto se caracteriza por lo que es la luz ultravioleta. Y eso era todo lo que tenía con respecto al tema de dermatitis atópica. Muchas gracias.